Aprende a crear animaciones avanzadas como esta con CSS Moderno. Y lo que pasa es que hace unos días subí un video de 3 proyectos que debes de hacer para aprender CSS Moderno y este proyecto me encantó un montón y por eso decidí subir un video individual precisamente de este video, donde aprenderás la nueva forma de crear custom properties, que a simple vista se ve un poco más compleja, pero hay un porqué. Y esto debido a que esta nueva forma de crear custom properties nos va a permitir generar animaciones que antes eran imposibles con CSS. Y lo mejor de esto es que esta característica ya está disponible actualmente en el 89% de navegadores. Así que sin más dilación, aprendamos cómo crear animaciones con CSS moderno. Empezamos. Y ahora veremos una propiedad o característica de CSS llamada addProperty, que actualmente tiene el 89% de compatibilidad en navegadores. Y te preguntarás, ¿qué es esta característica? Bueno, me permite crear variables o custom properties de CSS, pero estas variables van a tener un tipo de dato en específico, sea numérico, de color o un tipo de transformación. Y el beneficio de esto es que estas custom properties se pueden animar en keyframes, que los keyframes es una manera de controlar una animación a lo largo del tiempo. Por ejemplo, yo quiero que al 20% esa animación tenga un estilo y al 40% tenga otro. Esto da muchísimo poder y lo que haremos con @property es crear este tipo de animaciones utilizando CSS moderno. Estupendo, ¿no? Para eso voy a ocupar Figma, que Figma es un editor vectorial que tiene bastantes usos, pero lo usaremos puntualmente para editar a un elemento SVG. Si quieres aprender lo básico de Figma, puedes buscar en YouTube AlexG Design Figma y tendrás mi curso de Figma de 1 hora 30 minutos, que te dará los conocimientos suficientes para hacer lo que haremos a continuación. Voy a ir a Box Icons y voy a buscar un icono que sea el icono de descargar. Y voy a tomar este icono. Voy a copiar su código SVG y voy a pegarlo aquí. Y voy a proceder a ir a la barra lateral derecha y darle un width de 60 píxeles u 80 y un height igual de 80. Y ahora se ve de esta manera. Si nos damos cuenta, en la barra lateral izquierda me aparecen dos elementos llamados vectores. Uno representa el dibujo de este tipo caja y otro representa la flecha. Voy a darles un nombre dando doble clic. A uno lo llamaré caja y a otro lo llamaré flecha. Después voy a hacer un poco más de zoom presionando control y el scroll y voy a proceder a crear un rectángulo yendo a la barra de herramientas en la parte superior y seleccionando el rectángulo. Y voy a crear este rectángulo a lo largo de este elemento SVG. Perfecto. Y este rectángulo tendrá el background color o el color en negro. Voy a cambiarle este color en la barra lateral derecha, exactamente aquí en el apartado de Fill. Y te voy a mostrar cómo hacer este tipo de animaciones para que tú puedas crear una animación personalizada con otros iconos SVG. Al conocer cómo hacer esto, la imaginación es el límite. Ahora a este rectángulo voy a llamarlo cuadrado o rectángulo tal cual, pero en español. Voy a proceder a dar control y seleccionar a los 3 elementos y después voy a presionar control G. Esto me permite agrupar a un elemento. A este elemento lo voy a llamar ilustración, animación. Y voy a ir a la barra lateral derecha y voy a exportar esta ilustración como elemento SVG. Y muy importante es dar clic en estos 3 puntos. Y aquí voy a seleccionar la parte de incluir ID Attribute. Ya verás por qué. Y voy a proceder a exportar esta ilustración. Y voy a pasarla a Visual Studio Code. ¿Y sabes qué también voy a pasar? Bueno, voy a pasar un icono que sea el icono de check. ¿Qué será este icono? Voy a copiar su código SVG
y voy a pegar aquí esta ilustración que se llame check.svg y voy a pegar el código. Hablemos de Hostinger. Hostinger es un proveedor de servicios web como hosting y dominio, en el cual podremos subir nuestros proyectos web y darles vida. Y vamos a ingresar a hostinger.com/AlexCG para acceder a un descuento especial. Incluso aquí viene nuestra imagen. Vamos a bajar y vamos a tomar un plan. Yo tomaré el plan Business, el cual tiene como beneficios dominio gratis, cuentas de email y código SSL gratis, entre más beneficios. Y tenemos un descuento casi del 70%. Y vamos a agregar al carrito. Y ahora vamos a adquirir el plan de 48 meses, equivalente a 4 años. Pero voy a bajar un poco más. Y exactamente debajo del total voy a agregar un cupón de descuento. El cupón AlexCG en mayúsculas, para obtener aún un mayor descuento. Y ahora pagaremos por un plan de 4 años 3,455 pesos, un aproximado de $48 por cada año en Hostinger. Así que si tú quieres subir tus proyectos a internet, ya sabes que mi recomendación es Hostinger. Ahora voy a proceder a ir a mi documento HTML. Aquí tengo una carpeta llamada 09 icon. Tengo un archivo HTML y un archivo llamado estilos, donde tengo los estilos básicos y solamente centré al elemento vertical y horizontalmente. ¿A qué elemento? Al primer hijo de body. Lo que voy a hacer es crear un contenedor que se llame icon o contenedor iconos, y este contenedor va a contener a un elemento SVG. Primero a esta ilustración voy a pegarla y después a la ilustración de check. Voy a copiarla y voy a proceder a ir a este elemento y pegarla. Voy a presionar Alt Z para que pueda visualizar completamente el código y voy a dar clic derecho y voy a ir a la opción de Format Document. De esta manera ya está el código mucho más arreglado, ¿no te parece? ¿Y por qué hicimos lo anterior de Figma? Bueno, si vemos, así se ve actualmente los iconos SVG. Pero ¿por qué hicimos lo anterior? Quiero que veas que ahora cada elemento path o cada elemento rect tiene un ID que se llama rectángulo, caja o flecha. Exactamente el nombre que yo les di en Figma. Y ahora, por ejemplo, yo puedo ir al elemento con el ID flecha y darle una propiedad fill que cambia el color de los elementos SVG y ponerla roja. Y lo observas, lo cambia. O qué tal, por ejemplo, al ID caja. Puedo ir a ese elemento y darle un fill que sea, por ejemplo, azul y lo cambia. O qué tal al ID rectángulo. Puedo darle a ese elemento un fill que sea azul también. Y estupendo. Ya estamos modificando a este elemento SVG parte por parte para después animarlo con Custom Properties. Estupendo, ¿no? Primero lo que voy a hacer es ir al elemento que se llama o el primer elemento SVG y voy a darle una clase que sea la clase icon o la clase download que indique el icono de descargar. A este elemento voy a darle dimensiones extra. Quiero que veas que por defecto su width es de 68. Entonces voy a poner un width con la función calc que me permite hacer operaciones. Voy a multiplicar 68 píxeles por 2. Porque quiero que sea el doble de tamaño. Y el height voy a referenciarlo con la función calc y voy a multiplicar 54 por 2. De esta manera mantengo la relación de aspecto. Y ahora te voy a mostrar por qué debemos utilizar las variables con @property en lugar de hacerlas directamente como una variable en CSS. Esto es porque estas variables pueden tener cualquier tipo de dato. Pueden tener un color, por ejemplo rojo, pueden tener un valor de tipo transform, por ejemplo un translate, de 0, o pueden tener un valor de porcentaje, por ejemplo 30%. Y para el navegador, este valor siempre será un texto. Esto hace que sea más difícil animar a estas variables y por ende no se puede en reglas, como una regla que sería un elemento keyframe, y aquí por ejemplo animar a los iconos.
Esto no se puede utilizando variables, pero si yo utilizo variables con @property, ya se puede, ya que esta sintaxis primero lleva la regla @property, después lleva un nombre, por ejemplo, cuadrado porcentaje ClickPath. Este será el nombre de esta variable y es tal cual como si yo la pusiera directamente así y le pusiera un color rojo. Es lo mismo. Aquí estoy definiendo una variable con este nombre. Pero la diferencia es que en property yo defino si esta variable va a tener un tipo de dato o no. Y si le defino un tipo de dato, solamente puede almacenar ese tipo de dato, no más. Esto se hace con la propiedad syntax y aquí pondremos el valor entre signos de mayor que y menor que. Voy a poner el valor de percentage, que indica un porcentaje. Después indicamos si la variable se puede heredar a sus hijos, yo voy a decirle que sí, y finalmente el valor inicial, es decir, el valor inicial que tiene la variable. Yo quiero que por defecto, como es un porcentaje, empiece en 0%. Y es como si yo hubiera declarado una variable tal cual directamente en el selector download que tenga el valor de 0%. ¿Cuál es la diferencia? Que esta variable solamente puede admitir valores de porcentaje y esto me permite animarla posteriormente. Por ejemplo, si ahora yo fuera al elemento rectángulo y le diera la propiedad ClickPath con el valor o la función círculo y le voy a decir que yo quiero crear un círculo que esté al 100% en la posición central e inferior del elemento. Y actualmente no pasa nada. Pero ¿qué pasa si yo reduzco esto a un 80%, a un 50% o a un 20% o a un 0%? El elemento desaparece. ¿Y qué pasa si ahora, en lugar de poner el porcentaje, referencio directamente a una variable? La variable cuadrado porcentaje ClickPath. Bueno, esta variable mide 0%, por lo que va a hacer exactamente lo mismo. Si yo después a esa variable, como valor inicial, le pusiera 50, ¿lo observas? Funciona de la misma forma, pero me permite animarla con valores como keyframes. Por ejemplo, voy a decirle que en una animación al 0%, la variable que se llama cuadrado porcentaje ClickPath tenga un valor del 0%. Pero yo quiero que, por ejemplo, al 100%, esta variable tenga un valor del 100%. Y ahora, si yo copio la referencia al keyframe y voy al contenedor que se llama iconos container o contenedor de iconos, y a este contenedor de iconos yo le doy una animación que referencie al keyframe que dure 3 segundos y que se quede con los estilos finales, quiero que veas cómo paulatinamente se anima. Esto no se podía hacer con variables normales, pero sí con variables de property, de ahí su beneficio. Pero si vemos, primero lo que hace es bajar la flecha, después se muestra el cuadrado y posteriormente el icono de check. Entonces, para hacer esto, por defecto quiero que el elemento ClickPath esté al 0% y que se quede así al 0% y después, por ejemplo, al 60 u 80% lo mostremos. Pero primero quiero cambiar el comportamiento de la flecha. Para eso quiero crear dos custom properties para la flecha. Una que se encargue de trasladarlo hacia abajo y otra de la opacidad. Para eso a la primera variable la llamaremos transform o flecha transform icono. Y esta custom property va a referenciar o va a recibir un valor de tipo transform. Esto se hace con el valor transform function y su valor inicial será un translate de 0 en X y 0 en Y. Y ahora voy a ir al icono de flecha, exactamente a este icono, voy a referenciarle al elemento transform y que tenga asociado el valor de esta variable. Actualmente no pasa nada porque tiene un valor en 0, pero ¿qué pasa si pongo 40 píxeles? Se desplaza. Estupendo. Después, la siguiente variable se va a llamar flecha opacidad icono y va a recibir un valor de tipo numérico. Su valor inicial será 1 para demostrar que la opacidad al principio va a ser total. Entonces,
Voy a ir a flecha y voy a dar una opacidad que referencie o se asocie a la variable flecha opacidad icono. Y ahora voy a ir a los keyframes, pero voy a copiar la referencia a estas dos variables. Voy a bajar y voy a pegar aquí a las dos variables para tenerlas de referencia. Yo quiero que al principio la flecha transform icono tenga un translate, obviamente, de 0 en 0, porque no quiero que se desplace al principio, al 0% de la animación. Y la opacidad quiero que sea de 1 al principio. Después, al 40% de la animación, yo voy a querer que el porcentaje del cuadrado siga siendo el mismo, pero que la flecha se desplace un 90% hacia abajo y además que la opacidad pase a 0.7 para que se torne más transparente la flecha. ¿Lo observas? O mejor un 0.5 para que veas cómo va desapareciendo la flecha. Y yo quiero que en el 100% la transformación siga siendo 90% para la flecha y la opacidad del icono ya sea de 0. Y que al 60%, ahora sí, el porcentaje del cuadrado sea el 100%, ya que ya habrá desaparecido la flecha. Y de igual manera voy a indicar que la opacidad del icono ya esté directamente en 0. Esto hará que no se vea para nada la flecha. Y que al 100% también el cuadrado siga teniendo su 100% para el elemento ClickPad. Y se ve de esta manera. Perfecto, ¿no? Ya estamos empezando a animar a este icono. Pero si nos damos cuenta, primero se muestra el icono de descarga y después el icono de la palomita. Para eso voy a manipular al elemento SVG, voy a dar una clase que se llame icon, o mejor check. Y voy a ir a este elemento, al elemento check, y voy a darle un width de 70 píxeles, un height de 70 píxeles, y ahora sí se ve perfecto. Entonces, lo que voy a hacer es crear otra variable. Una variable que se llame escalar icono, o mejor escalar download icon. Esta variable se va a encargar de mostrar al icono de descarga. Por defecto va a tener un valor de transformación y será un valor scale, que estará en 1 por defecto. Voy a copiar esta variable y por defecto va a tener su valor en un scale de 1. Se va a mantener este valor exactamente al 40%, no cambia nada, y al 60% tampoco cambia. Pero al 80%, que ya se muestra totalmente el cuadrado, yo quiero que este elemento pase a tener un valor en 0, haciendo que desaparezca totalmente el icono y que se siga manteniendo este valor al 100%. Y vamos a ir a este icono, al icono de download, vamos a referenciar la transformación con la variable que se llama escalar download icon. Y ahora sí, nos damos cuenta que desaparece el icono. Y voy a crear otra variable que se llame escalar check icon, que igual tendrá un scale en 1, que igual tendrá una variable transform function, pero con un scale en 0, porque yo quiero que por defecto este icono no se vea, que esté escondido. Y después, una vez que se esconda el elemento escalar download o que pase a su valor 0, lo que voy a hacer es que seguiré estando en su valor 0, pero al 100% o cuando finalice la animación, yo quiero tener su valor ahora en 1 y quiero que veas cómo una vez que se esconde este icono, se muestra el siguiente. Y este es el funcionamiento de este icono que viste anteriormente. Es el mismo. Únicamente vamos a ir al contenedor, exactamente a este contenedor. Voy a activar Display Grid con Grid Template Areas. Voy a crear una área que sea para iconos y voy a ir al icono Download. Voy a asignarle esa área de iconos y también al elemento check. Y ahora voy a quitar un momento esta animación, voy a borrarla y quiero que veas que si a check yo le quito ese transform, ahora el icono de check y el icono de descarga están en la misma posición, pero vamos a centrarla horizontalmente y verticalmente.
con la propiedad placeItemsCenter. Y ahora sí, volveré a poner el transform para este elemento, que es un transform que referencie a la variable escalar checkIcon, y voy a regresar a poner aquí en contenedor iconos la animación que sea de 3 segundos, que se quede con los valores finales y que referencie a animar iconos. Voy a borrar este selector y voy a proceder a poner aquí el valor del elemento keyframe. Y ahora sí tenemos este icono animado con CSS. ¿Qué tal te pareció? A mí estupendo, ¿no? El poder de CSS moderno y sobre todo sin JavaScript.